y la instalaron aquí en solo 10 días. Unas torres que antes sacaba petróleo, ahora sacaba sonidos y comunidad. Esta mezcla de industria y espiritualidad es quizás lo que hace tan especial y tan nuestra la Torre Campanario. Profesor Jairo, bienvenido. ¿Qué piensa usted de ese gesto del padre Rosero de traer una torre petrolera al templo? Chicos, buenas noches y buenas noches a la comunidad que hoy nos acompaña. Pues el padre Nacho, como popularmente le decimos, Ignacio Rosero, fue un hombre de otra galaxia. Fue un constructor de comunidad. El padre Nacho recogía en esta comunidad a los niños, niñas, jóvenes, adultos, y no había tarea comunitaria a la que el padre Nacho no la asumiera. Los clubes juveniles, los clubes de lectura, los clubes deportivos, todos pasaban por la pluma y el visto bueno del padre Nacho. Esta torre, como Doris lo ha contado ya, es producto de la casualidad, porque era casualidad que el gerente del distrito del centro de Ecopetrol viniera a su misa, y fue casualidad que el padre le pidiera unos tubitos para hacer el campanario. Y el gerente le dice: ¿para qué tubos si podemos poner una torre? Y de esa manera esta hacía parte de 4 torres más que fueron, según la historia de los trabajadores de Ecopetrol, que por acá viven aún algunos, fue una de las 5 torres, de las 5 que llegaron por primera vez a Barranca Bermeja con la Tropo y que tuvieron que sacar de funcionamiento por el peso y por la complejidad que tenía en su armado. Y los que saben de metalurgia dicen que ese hierro no lo destruye nada ni nadie. Es una aleación fantástica. Si ustedes la miran a esa torre, en la parte de 3 metros hacia arriba no se le ha hecho mantenimiento y está intacta. Pero lo más interesante no es el objeto, es el sentido del objeto. Y el padre Nacho fue claro en decir, en analizar la situación de Barranca Bermeja, de sus comunidades, y interpretó el espíritu alegre y fiestero de las comunidades y pensó en que esa torre era la ruta que les permitía a las comunidades estar más cerca a Dios, es decir, le dio el sentido espiritual a ese objeto que hoy aún tenemos aquí, y dijo: de esa manera los trabajadores de la industria petrolera van a estar más cerca a Dios. Y fantástico, por eso digo que el padre Nacho era un hombre de otra galaxia. Bueno, está claro, profesor, lo que pensaba la iglesia, lo que pensaba el padre Rosero. Pero en su opinión, ¿cómo la comunidad, o por qué la comunidad adoptó esta torre como un símbolo propio y no como un símbolo de la iglesia? Muy bien. Los símbolos son construcciones culturales, son construcciones humanas. Y las construcciones humanas que pasan a ser cultura encarnan sentidos. La comunidad del barrio Palmira se dio cuenta que había un gran ojo
un ojo que miraba, un gran ojo que acompañaba, y de alguna manera ese gran ojo era también oído, porque el gran ojo empezó a sonar a las horas claves, llamando a la feligresía, anunciando con el tin, 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 que hoy hay un muerto, y en el momento en que más se necesitaba, la torre era un referente importante. Entonces, a la torre se le veía desde muchos lugares de la ciudad, y cuando la gente venía entrando de Bucaramanga decía: allá está mi barrio, allá está mi casa. Incluso aquí hay un habitante, Javier, que dice que desde San Vicente de Chucurí, en una de sus montañas, se veía la torre campanario y la refinería de Barranca Bermeja con su luminosidad. Pero hay otro elemento, chico, y es que el padre Nacho fue muy inteligente, inmediatamente vendió la idea y le hizo saber al Papa que la única parroquia que tenía como campanario una torre petrolera era la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Colombia, en un municipio llamado Barranca Bermeja, el departamento de Santander, y el barrio Palmira. Y hoy, cuando hacemos la consulta a través de las redes, ¿cuál iglesia en el mundo tiene como campanario una torre petrolera? Esta es la única. Entonces, la comunidad se echó al hombro su torre y la fue construyendo, configurando como un elemento de su cultura, y nadie se la va a sacar ni de su mente ni de su corazón, porque además había un elemento que involucraba a los jóvenes. Hay historias muy bellas, una de ellas que me la contó uno de los protagonistas y defensores de esta torre, Jorge Wilson Lamo, que aquí lo tenemos. Es que los jóvenes en la época del trago y de la alegría y de la fiesta, los jóvenes que hacían locuras en algún lado se venían corriendo a mucha velocidad, y que en una de esas la policía empieza a perseguirlos, y cuando ese joven que corría llegó acá, se subió a la torre. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde y él se subió en la torre, y la policía se quedó en el pie de la torre abajo esperando a que bajara, y este muchacho siguió allá en la torre, y cuando fueron las 10 de la noche la policía dijo: aquí no hay nada que hacer, y se fueron, y de esa manera ese joven logró salvar defender su libertad, digámoslo así. Pero también nos dicen que los jóvenes eran felices subiéndose a esa torre, porque en ese entonces la torre estaba al acceso de todas las personas. Entonces el padre Nacho era muy prudente, y una de las cosas que le advertía a los jóvenes, especialmente a los niños y niños especialmente, era que no se podían subir a la torre, y que pues los jóvenes son tercos, y muchas veces el padre entonces salía, veía que estaban subiendo la torre, esperaban a que bajara con su correa en la mano y les daba sus correazos. Eso ya era como un rito de los jóvenes, y jugaban de esa manera. Ya después se encierra la torre para efecto de evitar cualquier accidente, pero no hay reporte de ningún accidente. Sí reporte de muchas jugueteras que las familias le daban a sus hijos porque venían a montarse a la torre, y eso generaba preocupaciones. Barranca Bermeja es una ciudad construida por manos obreras. Para muchas familias, ver la torre de perforación convertida en un campanario era una forma de dignificar ese duro trabajo. Era una señal de que la vida laboral
también tenía lugar en lo sagrado. Profesor, ¿siente usted que esta torre fortaleció el espíritu de pertenencia a la comunidad con el sector y con la iglesia? Yo creo que hay varios elementos que acompañan el símbolo sagrado de la torre. El hecho de que la torre sea el elemento que llama, el elemento que convoca, el elemento que congrega. O sea, una iglesia sin campanario tiene dificultades, pero este campanario, yo creo que uno podría decir que es una torre con iglesia, porque la torre encarna muchos elementos del ámbito cultural que le generan a la gente un acto de adherirse a ella, al punto, chico, que en el momento en que se intentó desarmar la torre, los vecinos hicieron una alerta, inmediatamente salieron porque los vecinos sabían que esa torre encarnaba, como usted bien lo dice, espiritualidad. Pero aquí los habitantes del barrio Palmira y muchos habitantes de Barranca Bermeja ven al padre Rosero en la torre. Es como si el padre lo acompañara a uno. Y ahora que estaba pensando en el elemento, quizá muchos hoy ven que el padre está acompañando a sus muertos, porque debajo de la torre, en el pie de la torre, están los osarios de la iglesia. Y es como si ese gran ojo, esa gran espiritualidad, ese gran hombre, ese elemento sagrado, esa iglesia, ese santo, digamos, está ahí, acompañando. Entonces, la torre sí es un elemento cohesionador de esta comunidad, pero le decía que no era solo la torre, era la iglesia, pero era también el parque, porque esta iglesia, la iglesia del Padre Nacho, no era tanto el lugar donde iban a escuchar las escrituras o la homilía. Este parque era la cancha de la ciudad del deporte de banquitas, pero era el lugar también donde se reunían los trabajadores del transporte, los trabajadores de la construcción, pero también era el lugar donde se hacía en la otra cuadra el kiosco para traer el grupo de música diversa, porque no era solo vallenato, era salsa también y era porro, y allí se hacía la fiesta, se hacía el baile, y entonces, mira, el lugar de encuentro, el kiosco, aquí había un kiosco que vendía el tinto, la gaseosa, el agua, pero también venían a leer las comiquitas, y era el lugar entonces donde se bailaba, donde se gozaba, donde se rezaba y donde se hacía deporte. Este lugar, esta torre y lo que hay aquí en este circuito era el epicentro de una comunidad que se encontraba para distraerse, pero se encontraba para trabajar, se encontraba para conversar, y se convirtió en el epicentro de esta comunidad. Usted menciona el hecho de agosto del 2021 y nos adelanta cómo reaccionó la comunidad. ¿Qué lo lleva a usted a defender a usted y a la comunidad, a defender la torre? ¿Y defenderla de qué? ¿Y de quién? Porque la iglesia, que es la comunidad,
a través de su párroco la había traído, pero infortunadamente parecía que otros párrocos después ya no la sentían tan como de ellos. ¿Qué impulsó a la comunidad a defender ese símbolo? El símbolo, y por símbolo es historia, por símbolo es tradición, por símbolo es anécdotas, por símbolo es lugar, es todo eso, ese es el sentido. Entonces, ese objeto que se convierte en un símbolo se vuelve en elemento sagrado. Los símbolos son elementos sagrados. ¿Y por qué son elementos sagrados? Porque llegan a la espiritualidad. Y cuando algo llega a la espiritualidad, nadie lo puede sacar de ahí. Lo más arriesgado de la vida es meterse con los símbolos. El símbolo es lo que pone a caminar a la gente. Los símbolos son los que le dan la respuesta a las preguntas, los que aclaran las dudas. Los símbolos son los que nos permiten seguir caminando. Eso es lo que hizo la comunidad en el momento en que tocaron lo sagrado. O sea, se metieron y intentaron herir su corazón, y lo que hicimos fue de manera muy tranquila y recurriendo a la civilidad, entablar un diálogo desde la comunidad, entablar un diálogo con la iglesia de Barranca Bermeja, porque en esa dificultad estuvo el obispo de Barranca Bermeja. No sé si era Camilo o era el actual, creo que fue el actual, sí, fue. Sí, Monseñor Ovidio llega en el 20. En el 20, fue con Monseñor Ovidio. En esa dificultad estuvo la institucionalidad, la Secretaría de Cultura. Escúcheme, esa fue la bienvenida a Monseñor Ovidio. La bienvenida al señor Ovidio y la bienvenida al padre Eliezer, que estaba también recién llegado acá. Y a ver, ¿qué creemos? Creo que le faltó a los padres que estaban acá entender la grandeza del símbolo que estaba en esta parroquia, entender la grandeza de lo que hizo el Padre Nacho, de lo que significó el Padre Nacho, y esta comunidad sabe que lo que es hoy se lo debe en mucho a ese hombre que estuvo aquí hasta su último momento de sacerdote, porque de aquí salió para el ancianato y muere pocos años después en un ancianato. Entonces es eso, ¿no? Es entender que los símbolos son sagrados y lo sagrado hay que respetarlo, porque el que se mete con lo sagrado peca totalmente. Bueno, sí. Para cerrar esta conversación, profesor, ¿qué enseñanza nos dejó ese proceso del 21, esa lucha que, bueno, recuperó la cúpula que se había desmontado y nos legó el lugar? ¿Y qué faltaría para que las autoridades del distrito declaren como merece este símbolo patrimonio cultural de la ciudad? Sí, la comunidad lo ha asumido. De por sí